En este video vamos a mencionar algunos detalles sobre los modelos estelares. Así que los científicos usan los principios que acabamos de describir en los videos anteriores para calcular cómo es el interior del Sol. Estas ideas o principios físicos se expresan como ecuaciones matemáticas que se resuelven para determinar los valores de temperatura, presión, densidad, la eficiencia con la cual se absorben los fotones y otras cantidades físicas en todo el Sol. Y se realizan algunas aproximaciones, ¿verdad? Y el modelo obviamente es un modelo que va a ir cambiando a medida que se conocen más datos sobre el Sol. Las soluciones que se obtienen, que están basadas en un conjunto específico de suposiciones físicas, proporcionan un modelo teórico para el interior del Sol. Este modelo teórico es cómo nosotros pensamos que el Sol funciona, que ocurren estas reacciones y cuán rápido ocurren y cómo se transfiere la radiación, cómo funciona la zona de convección, etc. Y cómo nosotros asumimos que funciona no necesariamente está correcto desde el principio. Así que requiere, ¿verdad?, de estudiar las observaciones que se realizan para ir mejorando ese modelo hasta que eventualmente las predicciones de este modelo pues coincidan con las observaciones. Cuando eso ocurre, vamos entonces a tener un poco más de confianza en que los procesos que hemos supuesto que ocurren en el Sol pues son los que en realidad ocurren. La energía se genera mediante la fusión en el centro o en el núcleo del Sol, que se extiende solo un cuarto del camino hacia la superficie, según el modelo que hemos establecido, pero contiene alrededor de un tercio de la masa total del Sol. Así que estamos hablando que esta fusión ocurre más o menos en el 4% del radio solar, ¿verdad? Antes de 0.25 de ese radio, pero que en ese volumen ocupa 33.3% de la masa del Sol. En el centro, la temperatura alcanza un máximo de aproximadamente 15 millones de Kelvin, como ya pues, se deduce, ¿verdad?, de las observaciones, y la densidad es casi 150 veces mayor que la densidad del agua. La energía generada en el núcleo es transportada hacia la superficie por radiación hasta que se alcanza un punto de aproximadamente 70% de la distancia desde el centro a la superficie. Así que en esta zona que ocupa el 70% interior del Sol, la transferencia de energía es por radiación. Y ya mencionamos en el video anterior que es un proceso bien ineficiente. Así que en este punto comienza la convección y la energía se transporta el resto del camino, principalmente cuando las columnas de gas caliente van subiendo, entregan su energía y bajan y se calientan, lo que compone esa columna, y así sucesivamente como ya hemos mencionado. Así que aquí tenemos algunos diagramas que muestran cómo cambia la temperatura, la densidad, la fracción de luminosidad, que nos da una idea de dónde es que se está generando la energía, y el porcentaje en masa de abundancia de hidrógeno. Y vemos entonces en este diagrama cómo cambian en el interior del Sol según los modelos, ¿verdad?, más confiables. Quisiera mencionar que este punto aquí, que sería 0 en la escala horizontal, es el centro de nuestro Sol y el 1 representa la superficie de la fotosfera. Si miramos la temperatura, en el centro del Sol la temperatura es más o menos 15 millones de grados y vemos que va a ir disminuyendo hasta eventualmente acercarse a los 5.800 más o menos Kelvin en la superficie. Vemos también que la densidad es particularmente alta cerca del centro del Sol
y esa densidad va a ir disminuyendo a medida que nos acercamos a la superficie. También vemos que la mayor generación de energía ocurre en el centro del Sol. Note que aquí estaríamos a 20% del radio y más o menos, ¿verdad? Dentro de esta región es que desde el centro hasta más o menos 20-25% del radio solar es que se genera la energía. O sea, esta es la zona donde se están produciendo esas reacciones nucleares. Y finalmente, dado que nuestra estrella está a la mitad de su edad más o menos, 4.500 millones de años, notamos que en el centro del Sol la abundancia de hidrógeno es más baja que en capas más externas. Acá pues se encuentra a una abundancia que es la abundancia, ¿verdad?, de hidrógeno, que es 75% más o menos, pero vemos que disminuye especialmente cuando estamos cerca del centro del Sol, y esto es indicativo de que la fusión nuclear ha estado cambiando ese hidrógeno a helio y por lo tanto su abundancia es menor.